ex cabo de Carabineros, Sebastián Zamora, buscará reincorporarse a la institución tras ser absuelto como imputado por el delito de homicidio frustrado en el caso Pío Nono. Esto en medio de mea culpas que han esbozado figuras del oficialismo, como el frente amplista Giorgio Jackson, quien admitió que reaccionó muy rápido y con poca información. La oposición, en tanto, pide disculpas o pide que el presidente Gabriel Boric haga también su mea culpa y pida las disculpas correspondientes. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero poder reintegrarme lo más pronto posible a la institución. ¿Quién dijo esto? Estas fueron las declaraciones que se recogieron, palabras textuales de Sebastián Zamora, ex cabo de Carabineros, quien dio punto final a casi 4 años de juicio por el caso Pío Nono. Tras la decisión del Cuarto Tribunal de Justicia de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que lo absolvió como autor del delito de homicidio frustrado, según acusó el Ministerio Público, Zamora hoy busca recuperar su espacio dentro de la institución policial. De hecho, Sebastián Zamora fue dado de baja, recuerden ustedes, de Carabineros 20 días después de que un manifestante se precipitara al río Mapocho. Por ese suceso, el ex cabo permaneció en prisión preventiva, de hecho en la subcomisaría de Pudahuel Norte, donde estuvo durante 5 meses. El proceso de baja se dio luego de que se omitiera información, o él omitiera información, respecto al uso de una cámara corporal durante el procedimiento en el puente Pío Nono, lo que derivó en que un sumario administrativo instruido por el entonces coronel Rodrigo Espinosa, hoy general inspector del alto mando de Carabineros. La reincorporación de funcionarios sumariados no es una situación anómala en Carabineros. De hecho, está normada en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros en su artículo numeral 14, donde se establece que el personal de planta de Carabineros que se encuentre en situación de retiro temporal podrá reincorporarse por decreto supremo o por resolución de la Dirección General según corresponda. Al respecto, el coronel en retiro de Carabineros Pedro Valdivia señaló que si bien su reincorporación debe pasar por un proceso administrativo relativamente breve, quien determina o la determinación es exclusiva del general director Ricardo Yáñez. Lo que pasa es que cuando un carabinero cae en una situación que aparentemente podría ser irregular o tener características de delito, las cosas siempre van por dos caminos. Una es el aspecto penal y otro es el aspecto administrativo. Pero lo lógico y lo natural es que si no tiene ninguna responsabilidad penal, administrativamente no debería ser un impedimento para que regresara. Sin embargo, hay componentes políticos que pueden retrasar una eventual reincorporación. Por ejemplo, el general Ricardo Yáñez se ha mantenido en el cargo a pesar de las presiones de sectores oficialistas como el Frente Amplio y el Partido Comunista por su reprogramación de la formalización, recuerden ustedes, por presuntos apremios ilegítimos por omisión en el estallido social, fijada ahora para el 1 de octubre próximo. En entrevista con TVN, el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, hizo un mea culpa respecto a su postura al momento de conocerse este hecho. A poco más de 24 horas de ocurrido el hecho, tuiteaba: el funcionario criminal va a seguir en funciones. El director general que notificó que no daría a nadie de baja sigue en el cargo. Esto en referencia a Mario Rosas era lo que decía Giorgio Jackson. Pero ahora reaccionó. ¿Y qué dijo? Dijo que reaccionaron muy rápido y con poca información. Es que eso en general conduce a error. Fue una especie de mea culpa que hizo Giorgio Jackson ayer en TVN. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, hizo un llamado al gobierno, especialmente al presidente Gabriel Boric, a pedir perdón, mientras que su par, Marlene Pérez, consideró insuficientes las disculpas de Giorgio Jackson. Esperaría que Carabineros lo pueda reincorporar en sus filas y al mismo tiempo espero que el presidente Boric y todos sus ministros le pidan perdón no solamente al cabo Zamora, sino que también a la institución. Hace su mea culpa, reconoce que actuaron sin tener toda la información, pero siempre manteniendo su sesgo y su ideología en contra de la institución de Carabineros. El Partido Republicano, quien, sin ir más lejos, el diputado subjefe de la bancada, Luis Fernando Sánchez, anunció la presentación, de hecho, de un proyecto de resolución para que el jefe de Estado y la Cámara de Diputados ofrezcan disculpas públicas oficiales a Sebastián Zamora.
Es indispensable que existan disculpas públicas por parte del presidente de la República y la Cámara de Diputados, especialmente por parte de la izquierda, porque saltaron a conclusiones, le apuntaron con el dedo y le provocaron un calvario de años a Sebastián Zamora sin tener ningún antecedente que les permitiera acusarlo o imputarle ningún delito. A pesar de las disculpas de Giorgio Jackson, algunos parlamentarios del oficialismo, especialmente del socialismo democrático, consideran que reintegrar a Sebastián Zamora estaría del todo correcto frente a este escenario. Así lo indicó el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, integrante además de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Me parecería de pésimo gusto tratar de condicionar lo que debiera ser incluso algún tipo de reparación respecto de la situación de esta persona. Volver a la institución es una posibilidad que parece real, al menos desde lo administrativo para el ex cabo de Carabineros Sebastián Zamora, pero de llegarse a concretar la solicitud por parte de otro funcionario policial, porque tiene que hacer la presentación, la revisión podría enredarse ante sus posibles consecuencias políticas que esto pudiera generar. Pero hay que señalar que el cabo Zamora, Sebastián Zamora, el ex cabo de Carabineros, él se va por no dar cuenta, y eso es lo que se dice en ese momento, el 20 de octubre del año 2020, él sale de la institución básicamente por no haber declarado una cámara corporal, no por el hecho propiamente tal, sino por no declarar una cámara corporal que dentro de su declaración administrativa señaló que varios carabineros las tenían para protegerse justamente de las acusaciones que se estaban haciendo desde el 18 de octubre en adelante en contra de el funcionamiento y el uso de la función policial. A ver, Néstor, varias cosas sobre esto. El uso de la cámara. Efectivamente no tenía autorización para llevar la cámara, pero por otra parte, con esa cámara se pueden dilucidar un montón de cosas. O sea, era una manifestación de transparencia, ¿no? Andar con la cámara para demostrar su propio actuar, ¿no? Claro, que de hecho, después con el paso del tiempo se ha instruido que todo funcionario tiene que tener una cámara. Por lo tanto, uno dice, bueno, este señor se adelantó a las políticas de Carabineros. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, evidentemente tan malo no era, aunque no era reglamentario porque no lo avisó, pero lo segundo, esta cuestión de esta polémica tiene connotaciones políticas y jurídicas. Jurídica desde el punto de vista de lo que está pasando al interior del Ministerio Público. Porque resulta que el fracaso que ha tenido el Ministerio Público en este caso es brutal. Ahora, ¿puede haber un fracaso al Ministerio Público? Sí, porque uno no le puede exigir a una institución ni a ningún abogado, aunque sea el abogado más experto, que gane todos los juicios. Eso no existe. El problema es cómo calificó los hechos. Y eso es un tema netamente jurídico penal. Y se equivocaron desde el comienzo. Y empezaron cosas grotescas en el juicio. Sostener que lo tomaron, que lo empujó, porque lo tomaron y lo empujó. La acusación dice eso. Cuando se formula la acusación es que ya se investigó todo, por eso acusa. Y resulta que esa era la convicción de la Fiscalía y que decían tener pruebas de eso. Falso, no tenían pruebas de eso. En segundo lugar, el hecho de que durante el juicio se haya querido excluir un informe que después la Corte lo incorporó, que fue muy importante, no sé si decisivo, pero muy importante, por parte de la defensa. No querían que pruebas de la defensa se incorporaran al juicio. Que eran técnicas. ¿Y dónde está el principio de objetividad acá? Lo tercero es que en algún momento entonces tratan de convencer, de persuadir al carabinero Zamora de que mira, ¿por qué no cambiamos esto a cuasi delito? No vas a tener 5 años, no vas a estar en la cárcel. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa ambigüedad? ¿Qué es esa negociación en un caso tan grave? ¿Qué les pasó por la cabeza? Bueno, lo que les pasó es que se dieron cuenta que no tenían la razón. Y después, como el carabinero no aceptó, siguieron con su tesis hasta el final, con una persistencia absolutamente ajena a la realidad. Todo esto es una crisis muy grande para el Ministerio Público. Yo no sé qué van a hacer, qué van a decir. ¿Van a apelar? Bueno, tienen que recurrir de nulidad más que una apelación. Es una nulidad. ¿Lo van a hacer o no? Lo que ellos dieron a entender que sí, que van a recurrir si no sería de nulidad.
Y otra cosa que el fiscal nacional también poco puede hacer respecto a lo que le pasa en la Centro Norte, por la autonomía que tienen las fiscalías regionales. ¿Pero quién es el jefe de la Centro Norte? Es Javier Armendáriz. Él es el y que ha responsable. sostenido, claro, pero él ha sostenido una y otra vez a Jimena Chong dentro de este mismo proceso y otros procesos que ha habido parecidos. Ayer en el diario El Mercurio se publicó una carta de hasta hace un tiempo, ministro de la Corte Suprema, gran penalista, Carlos Kinsmiller. Y él escribe 5 líneas y dice lo siguiente: un estudiante de Derecho Penal, parte general, que no conozca la definición del delito frustrado que contiene el artículo 7 del Código Penal y sus elementos objetivos y subjetivos, acuciosamente estudiados por la doctrina y la jurisprudencia, deberá ser reprobado. ¿Y qué queda para un o una abogado o abogada o un o una fiscal? Así de simple. Lo que pasa es que, a ver, Tomás, son todos, si uno habla con abogados, a ver, honestos abogados que no tienen una visión ideológica sobre hechos, todos advierten que Jimena Chong debería pedir su salida el mismo día el juicio. En la noche debieran haber dicho, ¿sabe qué? Porque, digamos, el tribunal fue absolutamente claro y muchos advierten que va a ser muy difícil que la Corte de Apelaciones, o si esto llega a la Suprema, escala a la Suprema, pueda tener una visión diferente a lo que se ha expuesto por parte de ese tribunal oral. Claro, pero a ver, un abogado se puede equivocar, sí. Ahora, aquí se equivocó en forma grosera, pero el asunto es más profundo que ese. Sí. La pregunta es si la ideología de Jimena Chong influye en sus decisiones como investigadora, rompiendo, vulnerando el principio de objetividad. Ahí está el gran problema acá. Ese ensañamiento, porque algunos dicen, ya hablan de ensañamiento en este caso, y no hablemos de ensañamiento, ese interés persistente lo ha tenido, por ejemplo, con las personas que cometieron delitos durante el estallido. El mismo interés, que debiera ser así, ¿no? Exactamente el mismo interés, ¿o no? Y no es la primera vez que se le cuestiona. Esas son las dudas que hay con ella. Y por eso este asunto tiene una connotación que es jurídica, obviamente, pero que va mucho más allá de lo jurídico, que tiene consecuencias jurídicas, obviamente, pero va más allá de lo jurídico. Eso con respecto a la parte judicial. Con respecto a la parte política, ¿Giorgio Jackson pidió disculpas o no? No pidió disculpas. No. Hizo un mea culpa, pero fíjate que... Habla de la justa medida. Sí, pero aquí se ve también cómo... Aquí se ve cómo la ideología también influye tanto en la apreciación de las cosas. ¿Por qué? Porque el manifestante tenía 16 años, pero nadie puede saber que tiene 16 años. Iba encapuchado. El carabinero tiene 22, son 2 personas jóvenes. Un carabinero que estaba hace no tanto tiempo en Carabineros tampoco. No podía estarlo porque es joven. Giorgio Jackson no dice que este joven manifestante había atacado un vehículo carabinero con bombas molotov. No dice que iba encapuchado, no dice que iba escapando de una posible detención, no dice nada. Entonces da la impresión que él sigue diciendo, mira, este es un actuar de carabineros irresponsable. Si una persona que va escapando después de hacer un atentado contra un vehículo y encapuchado. De hecho, ¿Por qué anda encapuchado? Lo que dice Giorgio Jackson es que hay que hacer un mea culpa en su justa medida, que fueron reacciones rápidas, con poca información, pero él dice que no es que haya que pedir disculpas respecto al actuar del carabinero, porque dice que no es una acción irreprochable. De hecho, dice, no es algo que queremos que se enseñe en las escuelas de carabineros respecto a cómo proceder en un procedimiento policial. Dice que, claro, se equivocó en haber dicho que era un funcionario criminal, pero dice que el actuar no fue irreprochable y por ende ahí vuelve un poco a las bases respecto a lo que podríamos decir fueron esas críticas en octubre. Es lo que tendría que haber hecho. Pero se mantiene su posición. Yo creo que él, no habla de nada del manifestante. Nada. Como si esto hubiese sido hasta una detención sin causa. Porque no la nombra. Y por otro lado, hablando del tema político, porque aquí no ha habido disculpas, sino un mea culpa, resulta que cuando le preguntan a Manuel Monsalve, oye, pero ¿cómo se produjo todo esto? Manuel Monsalve dice, bueno, esto se produjo porque era el ambiente, dice.
Mira, en realidad el país estaba conmocionado, hubo cuando le preguntan por qué el presidente Boric no da disculpas, está conmocionado, el país hubo muchas declaraciones, hay que retrotraerse al momento, o sea, también lo justifica. O sea, las palabras de Gabriel Boric, del presidente diputado en ese tiempo, están justificadas por el ambiente. Pero esa es la misma explicación que dieron con el tema Panguipulli. Claro, pero el tema Panguipulli había sucedido 2 años antes, casi, 2 años antes, y no habían aprendido la lección. Pues. Ya a esas alturas se sabía lo que había pasado. Pero el argumento es el mismo. El mismo argumento. Que siguen entregando, digamos, a raíz de estos casos. O sea, todos vamos a estar sometidos a que... Ya. Porque no ha cambiado en nada el argumento. No, pero eso significa entonces que ante un nuevo ambiente van a actuar igual. Claro, porque el argumento sigue siendo el mismo. Yo creo que esto demuestra... Tiene que ver con la situación país que se vive y que por eso de ahí vienen la base de las declaraciones que entregaba. Yo creo que esto demuestra que respecto a los cambios de opinión que ha tenido el Ejecutivo, respecto a los temas de seguridad, son más bien esporádicos, no son tan permanentes. Porque dependen de dependen del ambiente, y en este caso Giorgio Jackson o el mismo subsecretario Monsalve hacen alusión a este concepto de que se había criminalizado la manifestación. El tema de la revuelta popular, entre otros calificativos que se han dado, tienen sus principios arraigados donde siempre estuvieron. Porque si es que el cambio de opinión existiese, se pedirían disculpas y yo creo que no sería tan difícil hacerlo, ¿no? Bueno, mira, ¿qué viene ahora? Sí, ¿Qué viene ahora frente a este escenario? Lo que debería ocurrir es que Sebastián Zamora pida su reincorporación dentro de la institución de Carabineros de Chile, algo que él lo dio a entender. De hecho, este informe lo partíamos con textual sus declaraciones. Vamos a ver si eso finalmente se materializa. Eso, punto 1. Segundo, lo más probable es que él está en toda su condición de demandar al Estado chileno. Él estuvo 5 meses privado de libertad bajo el contexto de cómo rige la ley para él, al ser un carabinero en ese momento activo, en cuando se le acusa por estos delitos que finalmente se ha demostrado por parte, o se ha acreditado por parte del tribunal que no fue así. Él podría demandar al Estado frente a lo que ha ocurrido respecto a este punto. Y lo otro es qué es lo que va a pasar con la pensión de gracia de Anthony Araya, que es justamente en ese momento el joven de 16 años que cae estos 7 metros en el puente Pío Nono. A él se le otorgó la pensión bajo esta administración. La pregunta es, ¿Araya va a revisarse esa pensión ahora que ya ha quedado acreditado de que básicamente se lanzó, fue un accidente, pero no hubo una acción premeditada de parte del funcionario, efectivamente del funcionario policial? Es otra de las dudas que queda también sobre la mesa. ¿Qué pasa con esas pensiones de gracia? Porque si él está en la lista, él recibe, se traduce en 355.813 pesos. Se le comenzaron a abonar a partir del 22 de febrero del año 2023, como rescató en su momento el diario El Mercurio. ¿Sabe lo que pasa? Que al final... ¿Pero por qué estamos discutiendo todo esto? Porque la política chilena está tan encontrada, porque esto es un caso político, no solamente judicial, está tan encontrada que nadie cede posiciones. Nadie es capaz de decir, me equivoqué, pido disculpas a usted, porque me equivoqué. Para la próxima voy a pensarlo más, voy a reaccionar de otra manera. La política chilena está totalmente enfrentada y dividida. Nadie cede posiciones, de uno y otro sector, ¿eh? Sí, pero particularmente 18 de octubre y posterior es donde más ha habido distancia de pedir esa disculpa, Tomás. Recuerda que el propio presidente le gritaba en la cara a los militares que vuelvan a sus cuarteles fuera de la Universidad de Chile. Sí, nunca ha habido un mea culpa respecto a ese actuar y la cantidad de mensajería de la vocera de gobierno, de varias quienes hoy día son autoridades en contra de instituciones policiales, militares, políticas, de la administración Piñera. Bueno, hablemos del perro Matapaco, como símbolo que también existió, se ocupó, fue símbolo de campañas políticas. La lista es larga, eso quiero llegar. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buenos días.